no creemos en el papado. Y no creemos en el papado porque no creemos que la Biblia lo enseñe. No creemos que históricamente tampoco haya sido así. Creo que claramente en la historia vemos que esto fue un invento de la tradición de la iglesia a través de los siglos y que se fue desarrollando hasta lo que es hoy en día o hasta el punto de en el punto en el que se desarrolló la doctrina de la infalibilidad papal, ¿no? Que creo que fue como el punto Que de hecho, si cumbre. sigues la cronología histórica, es muy evidente que fue una cosa metida con calzador, que luego tuvieron que ir justificando, armando, y que hoy está normalizado, ¿no? Pero no siempre hubo un papa. Eh, de hecho, nunca hubo un papa hasta que ellos decidieron que hubiera un papa, ¿no? Entonces, esta idea para empezar, hay que decirlo, porque a veces también como cristianos, en afán de ser distintos, ¿sabes? Ya sabes, todas estas, los progres, porque los también se han metido en el cristianismo, el progresismo. A veces queremos minimizar el Papa y decimos, no, es que no es para tanto, es un buen hombre y todo eso. Y aquí no vamos a decir si es un buen o mal hombre, si es un cuate con intenciones depravadas, no vamos a decir eso porque eso no lo podemos saber. Pero la figura papal es totalmente antibíblica e incluso es aberrante para el Evangelio. O sea, el Papa, tal cual, no dicho por mí, ni por Carlos, ni por un cristiano, ni por un protestante, dicho por él, por ellos, es el vicario de Cristo. Ujú, Eh, o sea, ya ahí es donde desde ujú, la misma, lo que él representa como digamos, el líder, pastor, universal de la iglesia de Cristo, esa figura es muy peligrosa ujú. y es difícil, ¿sabes? Y mira que yo soy de los que trato de ser muy flexible, pero esto es que con el Papa sí no podemos, o sea, no podemos abrir la puerta a decir, ah, es que hay un Papa, sí, igual y no es para tanto, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas cosas que se podrían decir sobre el catolicismo. O sea, no queremos enfocarnos tanto al tema amplio del catolicismo porque es muy, muy grande el tema. El asunto aquí que estamos tratando más específicamente es con el papado. Y bueno, todos sabemos que mucho de lo que se cree se basa en una mala interpretación de Mateo 16, 18. Bueno, algunos se van al extremo de Mateo 16, 18, quitarle cualquier peso de autoridad que se le estuviera dando o influencia que se le estuviera dando a Pedro, que no sé tú cuál sea tu posición con Mateo 16, 18, ¿no? Porque Que no es, pero sí creo que yo sí creo que Pedro es alguien importante en la iglesia, no es el Papa, pero no soy de los bueno, que probablemente, no soy de los que se van al extremo de decir Pedro no tiene ninguna relevancia en esa porción. hay tres posturas con Mateo 16, 18, ¿no? Que la roca a la que está refiriéndose Jesús, sobre la cual edificará su iglesia, es la declaración de Pedro, de la declaración de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es como la más popular dentro del protestantismo. Creo yo que analizando el texto, no va por ahí la cosa. Creo que Jesús sí está hablando de Pedro. Y quizás aquí ya va a empezar, pues va a sonar un poco contradictorio. Quizás algún católico va a decir, mira, sí, ya ves que sí. Pero para nada se está refiriendo a que él va a ser la autoridad máxima dentro de la iglesia. Eso es forzar el texto y llevar el texto a un punto en el que Jesús nos está refiriendo y en el que, más importante que todo, no vemos en el Nuevo Testamento una evidencia de que eso haya pasado. Sí, porque esto es temprano, o sea, luego viene Hechos, luego viene todo el Nuevo Testamento y no hay ninguna referencia en la Biblia, o sea, en la historia bíblica, que estamos hablando de por lo menos, o sea, según los puntos de vista, pero podemos hablar desde 30, 40 hasta unos 60, 70 años vaya, de registro, wow, de registro bíblico
que hay en la escritura, no hay ninguna referencia a que Jesús estuviera poniendo a Pedro como líder de la iglesia. De hecho, hay todo un camino después de Pedro en la escritura donde no hay esa figura. Y de hecho la historia de los católicos ni siquiera registra a Juan como posible sucesor, por ejemplo. O sea, ni siquiera ellos construyen bien la narrativa de Pedro como Eh, eh, sucesor. Yo es lo que que no hay creo, forma de hacerlo. no hay Es que forma de hacerlo. no hay forma de hacerlo. No hay evidencia histórica de los padres de la iglesia que nos apunte hacia el papado de Pedro. Y luego el Nuevo Testamento es muy claro que, para empezar, el principal líder de la iglesia era Santiago, no era Pedro. Sí. Eh, eh, Y, a- y, eh, y entendamos esto. Aquí no estamos hablando de si creemos o no en la no, estamos hablando de registro histórico probado, o sea, no, ni siquiera estamos hablando de posturas, es la historia bíblica y extrabíblica no tiene registro de ninguna sucesión papal. Y de hecho, la historia bíblica ni siquiera tiene registro de que Pedro sea el líder de la iglesia. Yo creo que Pedro sí hace algo que representa lo que Jesús iba a hacer así. Para mí el punto principal de ese texto es el tema de las llaves del reino, ¿sí? Del poder y la autoridad que se le confiere a la iglesia, ¿sí? Básicamente la iglesia se le entregan las llaves del reino. En este caso, quien está representado ahí como líder y todo eso es Pedro. Hay que decirlo, lo que es. ¿Y por qué? Porque El que Pedro, inicia esto es Pedro con sí, por eso, Pentecostés. a eso se refiere Jesús, que es Pedro el que comienza y es Pedro el principal de los apóstoles en la etapa temprana de la iglesia, pero estamos hablando de la etapa temprana de 5 años. Sí. Eh, es porque después Pedro se va de Jerusalén y se va también como misionero. Pedro se va como misionero, o al menos lo que alcanzamos a percibir entre los relatos del Nuevo Testamento y las epístolas del Nuevo Testamento, es que vemos a un Pedro que no está en un solo lugar como pastor, y que después, cuando él escribe sus epístolas, parece que él sí está funcionando como un pastor de iglesias. Pero así como él, también tenemos a gente como Pablo, tenemos a gente como Santiago, e incluso vemos a Pablo ejerciendo algunas veces autoridad sobre Pedro. Entonces, lo que vemos en realidad en el Nuevo Testamento es una pluralidad de pastores, que el mismo Pablo es lo que va a abordar en sus epístolas en cuanto al gobierno de la iglesia en la pluralidad de ancianos. Y aquí es otro argumento bíblico, ¿cómo se diría? Eclesiástico, o no sé si sería eclesiástico o eclesiológico, no sé, que iría en contra de esta idea de una figura papal, que sería la idea de una figura de autoridad por sobre todos los demás, cuando vemos que siempre hay concilio, siempre hay esta parte del consejo de dos, por lo menos dos, tres líderes que están ahí siempre en compañía unos con otros para exhortarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos falibles y de alguna forma Jesús estableció la iglesia para que, como dice Pablo, Él sea la cabeza y la piedra angular, y sobre la piedra angular construyen ¿quiénes? Los apóstoles, que estamos hablando del fundamento de la escritura del Nuevo Testamento, los profetas y los apóstoles hablando de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y entonces sobre eso se construye la iglesia. Entonces los apóstoles, y entre esos Pedro, pero todos los demás también. Nos olvidamos siempre de los Felipe, ¿verdad? Que casi nadie luego ni me estoy acordando de los nombres, ¿no? Sí. De los Bartolomé, de los Judas, etcétera. De hecho, la figura, y eso a veces a los protestantes les cuesta trabajo por el contexto en el que se ha usado la palabra apostólico, pero la figura bíblica es la de los apóstoles. De hecho, la figura de líderes que plantan, inician iglesias y luego se van, pero
siguen siendo autoridades sobre a lo mejor pastores, esa figura existe en la Biblia, es la figura apostólica, ¿sí? Que sería como un pastor de pastores, si quisiéramos verlo de una manera, ¿no? Que es la figura de líderes, mentores, como le quieras llamar ahora, eh, pero hay una pluralidad, nunca es una sola persona, nunca hay una independencia, hay una interconexión eclesiástica, pero también hay una independencia, hay necesidades específicas, hay decisiones locales, hay todo. Entonces, para mí, si me preguntas, y a lo mejor puede ser bastante arrogante porque no tengo a una contraparte y a un sacerdote especializado debatiendo aquí, ni pretendo hacerlo porque no, no está en mi agenda cambiar. O sea, yo creo que estos apologetas que se ponen a discutir con sacerdotes, lo único que quieren es clics, nada más. O sea, no veo que eso... O sea, no veo a un sacerdote diciendo, no manches, me convenciste, ya voy a dejar esto, ¿no? O sea, pero para mí es muy sencillo, por lo menos desde mi corta visión de lo que veo en la escritura y lo que he leído de historia de la iglesia, el tema papal es, híjoles, son de esas cosas que mis respetos, o sea, cómo le hicieron para meterlo ahí y para volverlo tan trascendental cuando no tiene ningún sentido bíblico y no tiene ningún sentido en la historia, en siglos. Ni siquiera voy a decir que estoy hablando de los primeros 30 años de la iglesia, es que en siglos no tuvo sentido esto. Y lo normalizado y lo como un católico hoy, y si tú eres católico, escucha esto, infórmate, porque algo que a lo mejor ellos asumen como que es lo que es lo que hay, y no hay duda, o sea, no tiene sentido. La vieja confiable, el argumento obviamente yo sé que es la tradición. La iglesia, la iglesia misma como, o que ellos llaman la tradición, la iglesia misma como fuente de autoridad. Y yo sé que básicamente, ¿por qué es así? Pues porque así lo dijeron ellos, ¿no? Y básicamente de ahí no los vas a sacar. No, ellos no van a la escritura siempre para tomar sus decisiones en cuanto a credo. Sin embargo, es que esto no solo es que no está en la Biblia, sino que es antibíblico. Eh, y toda persona que participa en este sistema papal está transgrediendo gravemente el Evangelio y la Escritura. O sea, no hay, pues, hay muchas cosas en las que yo puedo conectar con los católicos, probablemente, a lo mejor no muchas, pero sí dos, tres, con las que no tendría problema. O hasta puedo entender y puedo debatir, o sea, por ejemplo, no sé, no creo eso, pero a lo mejor el tema de Zwinglio y el tema de Lutero y esa discusión, o sea, puedo entender esas cosas, ¿no? La Eucaristía, pero es que esta, esta sí no tiene ningún sentido y es muy, muy importante para ellos por lo que representa y por lo que ellos dicen que esto representa. Entonces, aquí es donde es uno de esos muchos caminos donde se separan radicalmente los caminos entre el protestantismo y el catolicismo. Entonces, cristianos abrazando el papado sí está problemático. No estoy diciendo que cristianos debamos odiar al papa, ni vamos a satanizarlo, ni nada de eso, ¿no? Porque tampoco es el caso y no aporta nada. Pero abrazar la idea del papado, uf, o sea, ni los católicos deberían hacerlo, menos los cristianos, pues.